Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Estamos llevando nuestro planeta al borde, al límite. Ya lo han dicho los diversos informes. El informe del panel intergubernamental para el cambio climático nos ha advertido hace mucho tiempo. Estamos cruzando los límites y que tenemos al planeta asfixiado, literalmente. Este problema no lo hemos asumido con la decisión que es. Los gobiernos siguen implementando estrategias extractivas, siguen implementando aportes o desarrollos económicos basados en el crecimiento a escala ascendente y siguen insistiendo en usar los recursos energéticos derivados del petróleo. En ese contexto se va a realizar la COP30 y los pueblos se mueven exigiendo cambios, exigiendo justicia climática. En ese contexto se realiza la caravana mesoamericana de México a Brasil. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy y para profundizar sobre esta temática y sobre esta acción desde los pueblos, agradecemos que nos hayan aceptado la invitación Diana Cantarey y Ali Trinidad, ambos jóvenes pertenecientes al movimiento Deuda por Clima y al equipo coordinador de la caravana mesoamericana. Diana y Ali, gracias y bienvenidos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a arrancar como comúnmente empezamos en este espacio y es ¿quién es Diana y quién es Ali? Pues hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Cantarey, soy coordinadora global de Deuda por Clima ya desde hace 2 años. Deuda por Clima es un movimiento global que lucha para anular las deudas ilegítimas de los países del sur global. Entonces, para nosotros es muy importante estar en esta coordinación de la caravana mesoamericana, tejiendo redes, resistencias entre distintos movimientos. Soy artista visual, pero ya tengo un rato dedicándome a esto de la movilización social. Súper. Yo soy Ali Trinidad, parte del equipo coordinador de la caravana, pero también desde hace ya varios años interesada como en este tipo de temas de justicia ambiental, justicia económica, justicia social. Y es por ello que me uno a este movimiento global llamado Deuda por Clima. De formación soy gestor cultural, estudio desarrollo y gestión interculturales y me encanta ver cómo esa diversidad cultural y esa interculturalidad cae a nivel planetario, pero también en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Y justo creo que es esa parte de la interseccionalidad y ver esas diferencias, las diferencias sistemáticas que nos terminan oprimiendo al final de cuentas, las que también motivan como mi participación en este tipo de movimientos, pero eso. Bien, perfecto. ¿Qué es eso de la caravana? ¿En qué consiste? ¿Cómo nace? ¿Y cuál es su objetivo? Pues nosotros como Deuda por Clima, al intentar tejer puentes en movimientos, tanto feministas, indígenas, de defensores del territorio, trabajadores, pues desde hace 2 años empezamos a colaborar de cerca con movimientos de defensa del territorio. Uno de ellos es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, la defensa de la tierra y el territorio, acá en Oaxaca, un movimiento ambiental llamado Legado Gaia y el Centro de Investigación y Comunicación Comunitaria, donde empezamos a tramar durante todo un año un encuentro que se llamó el Encuentro Global por el Clima y la Vida, o ANTICOP, que se llevó a cabo en noviembre de 2024 en Oaxaca, al paralelo a la COP que se estaba llevando a cabo en Azerbaiyán. En este encuentro, pues trajimos voces, trajimos 250 activistas y defensores de territorio a Oaxaca, de más de 45 naciones diferentes. Entonces fue un gran esfuerzo donde conjuntamos tanto al movimiento climático como a los defensores de territorio. Nos hemos dado cuenta que el movimiento climático tiene mucha atención mediática, muchos recursos, muchas facilidades que muchas veces el movimiento de defensa del territorio no tiene. Hay una gran desconexión entre estas dos luchas. Y para nosotros es importante ponerles a dialogar y a compartir tanto recursos como experiencias y luchas, ¿no? Entonces, de este encuentro hicimos un pronunciamiento durante una plenaria y en la plenaria se propuso caminar juntos, como volver a hacer un anticop, pero en lugar de que solo fuera un encuentro, fuera un andar en conjunto hacia Belém. Sabemos que de las COPs no va a salir ninguna solución. Es muy difícil que las voces indígenas tengan una representación y un peso, que su voz tenga un peso en estos espacios y que muchas veces es un espacio que facilita la negociación de falsas soluciones al cambio climático,
como los bonos de carbono, como los canjes de deuda, como la geoingeniería. Entonces, para nosotros es importante ir a ese espacio para amplificar las voces y las luchas de los territorios que hemos acompañado, pero para también tejer redes y alianzas entre distintos movimientos que están en la región. Nos hemos dado cuenta que hay un gran cerco mediático de lo que pasa en Centroamérica. Los medios de comunicación oficiales están cooptados por los gobiernos, por los regímenes, y no dejan salir cuáles son las luchas que enfrentan los pueblos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante ir, darnos un abrazo solidario, tejer redes entre estos distintos movimientos para poder amplificar nuestras luchas de una manera conjunta internacional y también para empezar a crear juntos las soluciones vivas que los pueblos traen al frente a la crisis climática y civilizatoria. Entonces, así fue como empezamos desde noviembre de 2024, propusimos esto y empezamos a gestar esta caravana. La caravana mesoamericana por el clima y la vida salió de México el 12 de octubre, Día de la Resistencia Negra, Indígena y Popular, pasando por los territorios de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Costa Rica. Ahí fue donde nos encontramos con el régimen dictatorial de Nicaragua, que a pesar de haber cumplido con todos los requisitos migratorios que exigían, le detuvo el paso a la caravana mesoamericana. Entonces, eso pues nos ha puesto mucha presión con respecto a los recursos. Solo pues para intentar cruzar Nicaragua, pues tuvimos que tomar vuelos, tuvimos que dejar atrás el camión, tuvimos que reestructurar muchas cosas, que eso nos ha puesto una gran presión económica y pues también pues emocional y también de tiempos, ¿no? Ahora vamos con una agenda bastante apretada por esa improvisación, pero bueno, lo logramos sacar a flote. Pasamos por Costa Rica y ahora nos encontramos justo en Panamá, organizando con movimientos aquí, sobre todo que luchan contra la minería, el Canal de Panamá y proyectos extractivos que afronta la región. A partir de mañana nos vamos a Bogotá, en Colombia, donde vamos a hacer un meeting en el Ministerio de Ambiente con distintos movimientos, tanto de Deuda por Clima Colombia como el Congreso de los Pueblos. Se van a sumar las compañeras de la Global Summit Flotilla de Colombia que fueron a Gaza. Entonces va a ser una articulación importante donde pues se van a denunciar como las diferencias que hay entre el discurso oficial y lo que están enfrentando los pueblos en el territorio. Entonces, pues esto ya es en camino a la COP, pasando Colombia, ya llegaríamos a Brasil, donde se va a hacer un encuentro internacional de caravanas, porque la mesoamericana no es la única que está sucediendo, al mismo tiempo hay una saliendo de Ecuador, hay unas caravanas internas en Brasil, entonces nos vamos a articular unos días antes de la COP en Santarém, y ya de ahí llegaremos a Belém do Pará en conjunto con un barco. Ujú. Igual comentar que es esta misma caravana la cual va uniéndose al andar de los pueblos y territorios que ya tienen, es decir, que suma y visibiliza, pero también critica las mismas estructuras de poder que se replican no solo en México, sino a nivel mundial, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. La misma historia de despojo aquí y en Palestina. Y es por eso que también surge la caravana mesoamericana por el clima y la vida, porque bajo un contexto en el que regresa la ultraderecha al poder, bajo un contexto donde las políticas neocoloniales de muerte y la necropolítica siguen poniendo la vida por debajo del capital, es necesario articular un movimiento que pueda responder con fuerza al reacomodo capitalista que actualmente surge en el mundo. ¿Y cómo vamos a responder los movimientos de base, los movimientos obreros, los movimientos campesinos, haciendo una articulación transnacional que responda con fuerza y que responda con memoria histórica, que responda eh, conociendo esta historia de despojo de más de 500 años, o sea, donde tomemos las narrativas del sur global, creemos diálogos desde el sur global, diálogos sur a sur, en el cual no tomemos las narrativas del norte sin cuestionarlas. Occidente crea una crisis, pero no es Occidente que va a venir a resolverla. Es la misma diversidad e interculturalidad de pensamientos, de formas de concepción, de concepciones sobre el mundo, quienes al final de cuentas son quienes ya están afrontando la crisis climática y quienes ya están teniendo otros mundos posibles. Y es por eso que también bajo este contexto geopolítico internacional de la crisis climática, de más allá del 1,5 grados, que eso va a terminar ocurriendo ya realista,
pero también la temperatura global va a seguir aumentando 2, 3 grados. Y es pura estadística, porque los gases de efecto invernadero que ya se soltaron a la atmósfera van a seguir calentando el planeta. La misma basura que sigue llegando al Océano Pacífico y creando una isla va a seguir ocurriendo. Los mismos 8 millones de toneladas por día que se terminan virtiendo al océano y ríos, va a seguir ocurriendo. Y es por ello que queremos que estos movimientos populares, movimientos de base, podamos responder con fuerza a todo esto para que eso que está ocurriendo hoy en día no siga ocurriendo. Y es por eso que también la caravana es este llamado urgente por el clima, por la vida, que al final de cuentas es toda esta contaminación que termina matando, no, que termina matando especies, porque la crisis climática es interespecie, termina afectando monos en la selva lacandona por el calor, termina afectando especies que viven cerca de los manglares, de las playas, y es por ello que también surge la cadena mesoamericana. Y termina afectando un bioma central como el Amazonas, donde precisamente se va a realizar la COP, pero parece ser más bien una rueda de negocios. Es muy claro lo que ustedes están exponiendo. Ali, ¿qué es esto que ahora mencionó Diana para quienes nos escuchan? Deuda por clima. ¿En qué consiste? O Diana, Deuda por... como quieran. Ya, ya, ya. No, 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 solo no he escuchado el nombre. Ah, perfecto. Ya, ya, ya. Sí, Deuda por Clima es un movimiento internacional que se encuentra actualmente en 36 países y se aboga por la anulación incondicional de las deudas ilegítimas, que es importante como entender como este término para no hablar de como eliminarlas o algo así, sino anularlas tal cual. ¿Y qué es una deuda ilegítima? Son deudas que no fueron bajo consultas populares, pero también podemos hablar de deudas odiosas que son adquiridas bajo regímenes militares, en las cuales no hay una consulta previa del pueblo. Y es por eso que también pues son estas mismas deudas las que terminan afectando a todos a los sistemas de salud, a los sistemas de educación y demás, porque nuestros países, y es algo que se habla mucho, ¿no? De las independencias y sí, estados soberanos y libres, pero al final de cuentas, nuestra política, bueno, la política de nuestros países termina respondiendo a lógicas neocoloniales de países con instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial porque en realidad nunca fuimos independientes. Al final de cuentas, son estas mismas instituciones que terminan decidiendo sobre qué es lo que va a terminar invirtiendo en México, si en petróleo, si en gasoductos, si en mineras, para pagar una deuda externa, la cual es no deberíamos pagar, por el que el simple hecho de que nos cobran intereses altísimos, de que tenemos que pagar en una divisa que no tenemos y la cual para ello mismo tenemos que explotar y vender nuestra tierra, vender nuestra agua, vender nuestros recursos, e intercambiar la moneda internacional, que es el dólar, y después de eso pagarles a ellos mismos quienes nos cobran esta deuda ilegítima que no debería existir. Y Sí, para nosotras es importante reconocer, pues, quién le debe a quién, ¿no? O sea, es el norte global y sus instituciones los que tienen una deuda colonial, histórica y ecológica con estos territorios. Entonces, por eso nosotros decimos que la deuda es con los pueblos y la naturaleza, ¿no? Esa deuda que no se cuantifica, esa deuda que no se reconoce, es la única deuda que debería ser pagada. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de reparaciones si no terminamos de explotar colonialmente los territorios, ¿no? Es por eso que le queremos poner un fin. Sabemos que hay mecanismos para ponerle fin, pero los gobiernos son cómplices del capitalismo financiero, pues no quieren llevar esto a cabo. Es por eso que capacitamos sobre todo a las bases, a los movimientos indígenas, feministas, trabajadores, para saber que estas deudas no se tienen que pagar y poder crear así la suficiente presión social para que los gobiernos lo lleven a cabo. perfecto, sí, una herramienta del derecho internacional que ha resultado muy útil. Caso de Ecuador es uno que siempre relacionamos. Y ahora la situación que presenta Argentina, ¿no? Es complejo, ahí hay una deuda extraordinariamente odiosa y el canje es entregar territorios. Y no solo eso, entregar el futuro de las generaciones que no han nacido, entre otras. Bien, muy claro como lo están exponiendo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya van a llegar a Bogotá.
Después la meta es Brasil y allí qué puede ocurrir y cuál es el objetivo que esperan alcanzar. Bueno, al paralelo de la COP30 van a estar sucediendo otros eventos que también consideramos muy importantes para seguir articulando redes y alianzas. Uno es la Cumbre de los Pueblos, también está el Encuentro Ecosocialista y está la COP das Bajadas, que es como una anticop que se ha ido gestando desde hace 4 años ahí en Belém do Pará, organizado por juventudes que viven en los barrios, en las periferias de Belém, que cuando se enteraron que la COP iba a suceder en su territorio, pues se emocionaron mucho porque dijeron, bueno, hemos estado trabajando en contra de esto por mucho tiempo, pues es momento de mostrarle al mundo cuál es la situación real del Pará, ¿no? Entonces, mientras la COP está construyendo edificios, carreteras, poniendo espectaculares, promocionando la COP sí, promocionando la COP, promocionando Belém como una solución climática, pues la COP das Bajadas va a organizar una zona amarilla donde nos va a enseñar los espacios en Belém do Pará que están contaminados, tanto los ríos como los tiraderos de basura, para pues mostrarnos la realidad que enfrentan las juventudes en las periferias, en las disidencias, y pues empezar a articular también actividades en conjunto. Entonces, esos son espacios que nos interesa para poder articular y mientras tanto, pues tratar de hacer incidencia tanto dentro como fuera de la COP, ¿no? Con acciones, con movilización, con conferencias, sí, hay varias actividades ahí planeadas. No hay un calendario aún definido porque hay muchas cosas que se siguen cocinando, pero pues también nos vamos a sumar a las movilizaciones pro-Palestina. Sí, hay varias cosas sucediendo por ahí. También las flotillas vas a organizar actividades y pues como caravanas nos sumamos a eso. También vendrán las propuestas que con caravanas en conjunto llevaremos hasta Belén. Entonces, pues eso es algunas actividades de lo que tenemos planeado. Dentro de lo que sigue, creo que es importante mencionar que la COP no es el punto final y la caravana no se termina con nuestra llegada a Brasil. Son estas mismas conferencias de las partes quienes históricamente desde hace más de 30 años, bueno, desde los capítulos que tienen ya son 30 COPs y no han resuelto nada. O sea, la crisis climática sigue perpetuando los extractos y sigue perpetuando en la Amazonía con deforestación, con monocultivos, sigue deforestando la selva maya con esa industria ganadera que recibe año con año más de 1.500 millones de dólares, propiciada por inversiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a las mismas instituciones que las tenemos que pagar. Entonces, la caravana no se termina aquí. La caravana es un recorrido, más que un recorrido, es esa búsqueda por ese horizonte emancipador que sigue articulando con movimientos de base y que no se queda ahí. Seguimos buscando seguimos creando estrategias globales que puedan responder con fuerza a estas imposiciones, a estas instituciones y demás y demás. Entonces, también reconocer que estos espacios como la COP30, o sea, el hecho de participar en ellos, significa legitimar zonas de exclusión, zonas que al final de cuentas no resuelven. Y es por ello que desde Deuda por Clima, pero también de la caravana, participamos en paralelo a los espacios alternativos que surgen desde las bases, como es la COP de las Mechadas, la Cúpula de los Pueblos, un espacio gigante en el cual convergen un montón de movimientos en Brasil, movimientos campesinos, movimientos que luchan por la reforma agraria, movimientos de defensa territorial. Y es que las luchas, movimientos de mujeres, es que las luchas no son separadas. Las luchas posiblemente las veamos como bolitas así existiendo en un universo de luchas, pero al final de cuentas todas están unidas. El mismo sistema opresor y la interseccionalidad, pues es la misma, o sea, eh, es la misma búsqueda de justicia que tenemos. Y bueno, es eso. La caravana no se termina ahí. Seguimos articulando con esos movimientos para la creación de este movimiento transnacional, que es la Red de Espejos del Sur Global. Y seguimos respondiendo con fuerza, sin titubeos, sin retroceder, en la búsqueda de este horizonte emancipador que ya está ocurriendo en territorios. Perfecto. Hay una situación muy compleja hoy y es que muchas de estas acciones se requiere el aval y el apoyo de los estados por la envergadura que tienen, por la capacidad de acción. ¿Qué reflexión hay allí frente a la situación en la que se encuentran hoy los estados? Hablamos de un segundo ciclo progresista, pero como que la esperanza se pierde a ratos. La esperanza está en lo que ustedes están haciendo, que es el movimiento de los pueblos o pueblos en movimiento.
pero ¿qué reflexión hacen frente a ello? ¿En qué momento estamos y qué hacer con los estados? Pues para nosotros es importante apostarle a la construcción de autonomía de los territorios, ¿no? Sabemos que, pues hemos visto, ¿no? Desde México cómo los gobiernos progresistas, pues terminan muchas veces haciendo lo que los gobiernos de derecha no pudieron, ¿no? Terminan imponiendo muchos proyectos de despojo, proyectos de mercantilización de la vida que son muy dañinos, ¿no? Y lo peor es que terminan cooptando el lenguaje y las herramientas de los movimientos sociales para legitimar esa explotación. Entonces, bueno, nosotros ya desde en México, pues desde el movimiento zapatista, pues aprendimos, no, gracias, desde el movimiento zapatista, pues aprendimos que no va a haber ninguna solución desde los estados, ¿no? No importa de qué bandera se disfracen, pues siempre va a haber una complicidad con el sistema global, ¿no? De muerte. Entonces, para nosotros, pues es importante apostarle a la construcción de autonomía, apostarle a la solidaridad internacional desde abajo y desde la izquierda para poder hacerle frente a todas las crisis que se nos vienen. Entonces, hemos sido también testigos del gobierno de Petro, de cómo pues ha apostado, ¿no? Con canjes de deuda. Al final dijo que ya no los canjes de deuda porque pues tenían miedo de las agencias crediticias, ¿no? Que les fuera a poner mala calificación y es como la militarización de la isla Gorgona. Son muchas cosas que terminan debilitando mucho los movimientos y terminan abriéndole el paso a que entre la ultraderecha, ¿no? Porque terminan decepcionando a la gente, terminan perdiendo todas las bases. Entonces, para nosotros, pues no hay ninguna solución dentro de estos estados cómplices, ¿no? De la muerte y la destrucción. Yali, estamos hablando Es, también del avance de la militarización, ¿no? Que ahora lo mencionaba Diana, que es sí. clave también mencionarlo, como la militarización ahora tiene color verde. Petro le dice a la OTAN, la invita a que cuide la Amazonía, el ratón cuidando el queso. Bien, ese es otro problema, ¿no? Igual, sí, claro, es otro problema porque hay algo de lo que no se habla y de lo que tampoco se tienen datos, que es la militarización a nivel internacional eh, y que posiblemente sea la principal causante de la crisis climática. O sea, los datos no están claros porque son de seguridad nacional, pero si nos ponemos a revisarlos, si nos ponemos a constatarlos, a compararlos, posiblemente las guerras, la militarización, estas islas gigantes de concreto que se implantan en los territorios supuestamente para defender, pero al final de cuentas es la misma historia de despojo, termina por criminalizar a defensores del territorio, por despojar de tierras campesinas y demás, que es la militarización. La militarización también es crisis climática. Y algo que quería comentar respecto a la otra pregunta es justo cómo el capitalismo y este sistema se implantan con lógicas de meritocracia, de individualismo y demás, que eso termina por fracturar al movimiento climático, al movimiento social. Y eso es muy fuerte, porque justo es lo que se busca también, ¿no? Como poder unirlo, poder trabajar como este otro tipo de narrativas, las cuales no tengamos que enfrentar la crisis climática soles, sino como tejiéndonos, acompañándonos, procurando un cuidado colectivo que vaya más allá de este sistema de muerte que día con día es como se siente pesa, como el contexto global, la crisis climática, como escuchar noticias todo el tiempo desgastantes de nuestros territorios y demás. Pero sí, la militarización es colonialismo. Estamos en una repunte de los fascismos y el neocolonialismo. El tiempo desafortunadamente nos está haciendo cucuyos, lo cual no quisiera, pero bueno, porque no hemos hablado del informe, pero todo lo que han dicho, me imagino, va ya en el informe. Pero quiero resaltar algo con lo que iniciaron ustedes en su presentación y que hoy es esencial, el arte, la cultura. Cómo teje, cómo el arte y la cultura teje hoy, dice lo que no se puede decir por los medios, rompe la barrera comunicacional. ¿Qué papel, desde la mirada de ustedes, hoy juega el arte, la cultura, las expresiones artísticas en este proceso de lucha y de resistencia y de tejer una organización que, tal vez por los progresismos, tal vez por otras razones, está fragmentada? Dentro del ámbito cultural y también como persona que ha estado haciendo este recorrido y
como esta visibilización de luchas y demás, ha sido muy interesante y muy bello ver la diversidad cultural que existe en todos los territorios, las concepciones que tienen del universo, del mundo, de sus ancestros, la diversidad de lenguajes que hay, la diversidad de saberes y de cosmovisiones, cosmogonías, formas de construir las realidades y de conceptualizar la misma, cosas de entender y proponer alternativas frente a la crisis. Es como, wow, qué hermoso. Y desde esa parte, reconocer, y es algo que mencionaba al inicio, que es Occidente, ¿no? Quien crea esta crisis climática y es quien se impone bajo un sistema hegemónico de pensamiento, que es el occidental, en el cual se arraiga hasta la médula espinal de algunas personas, algunos seres, y se termina replicando. Pero es justo apostarle a esta investigación autónoma, apostarle a estas formas de pensamiento, perdón, y a esta diversidad cultural y diversidad de pensamientos y cosmogonías, quienes están proponiendo alternativas y quienes han defendido por más de 500 años el territorio, quienes defienden a nivel planetario cerca del 80% de la biodiversidad, y a nivel planetario, justo a nivel territorio, de especies, de bosques, de playas, de manglares, ¿quiénes está haciendo frente a la crisis climática? Y es a partir de ahí, ¿no? De la cultura, de estas expresiones alternativas a un sistema que se termina y que justo, ¿no? Que busca una homogenización de la cultura, y que también pone a zonas a las que llama turísticas, para que respondan con que justo estas culturas respondan con una, ¿cómo decirlo? Que se pongan a disposición de los extranjeros. Y es algo que no se busca. Y eso es algo horrible. Y es algo que se ve en zonas turísticas como Cancún, como Mazatlán, o sea, como Puerto Vallarta. O sea, como que justo estas culturas son sometidas al final de cuentas. Y es la misma historia colonial que se replica. eh, de sometimiento, de explotación a cuerpos, de explotación a territorios. Pero al final de cuentas, eh, la cultura y esa forma de pensamientos y de cosmogonías es quien hace frente a la crisis climática. Sí. Diana, ¿ibas a agregar algo? Sí, pues para nosotros es importante hacerle un llamado a los artistas, pues para que trabajen del lado de los movimientos de base, para que trabajen para el pueblo, que trabajen para la transformación de la sociedad, pues dejando ya de lado, detrás, pues todo este gusto burgués, esta ganas de satisfacer a la historia del arte. Pues para unirse a estas transformaciones, para unirse a estas luchas, ¿no? Y al mismo tiempo para nosotros es importante entender que pues defender la cultura de los pueblos es también defender el territorio, ¿no? El territorio no es un pedazo de tierra, ¿no? El territorio es todo un legado, es toda una historia, es unas formas de vida que hacen que ese territorio persista, ¿no? Entonces, pues es también pues darle la importancia a la cultura de los pueblos y a su subsistencia, para pues, que podamos seguir defendiendo el territorio. Perfecto, vamos entrando ya a nuestro cierre. Desafortunadamente, vamos a un llamado. El informe, estaremos atentos al informe para poderlo divulgar, conocer, estudiar, tallerear y anunciarles pues que se va a concluir en Belén con la presentación del informe, en lo que entiendo, y en Bogotá con un informe preliminar. Entonces estaremos muy atentos. La pregunta final de cierre, pero también de apertura, el llamado al movimiento social, organizaciones populares, étnicas, sindicales, ¿cuál sería ese llamado partiendo de este recorrido que ustedes están haciendo? Es un llamado a unirnos, a seguir articulando, a no retroceder frente a la necropolítica a la necropolítica, a seguir accionando, a seguir creando estrategias globales que puedan responder con fuerza. Y retomando un poquito y rápidamente el informe, es un análisis geopolítico de la región de América Latina, de Mesoamérica como región cultural y de importancia, eh, como resignificando este concepto de Mesoamérica desde los movimientos sociales, desde su importancia biológica, de diversidad de culturas,
Y también vamos analizando capítulo por capítulo de los territorios por los que hemos pasado, que es México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Eh, Vamos poniendo cuáles son las demandas concretas de estos territorios y sus luchas. Se enuncian luchas del territorio yaqui en Sonora, que frente a un plan de justicia que le impuso acueductos, está luchando por defender su agua. Se enuncia también al territorio purépecha en México, que está luchando por defender sus bosques. Se enuncia también a territorios como Oaxaca y la resistencia maya, que están sufriendo criminalización y despojo por megaproyectos como el Tren Maya. En Guatemala también vemos luchas principalmente por la minería, y es lo que enuncia este reporte. También en El Salvador, luchas en territorio lenca por defender su playa. Historias muy similares a México, en un territorio llamado Coyul, de criminalización, de despojo. Incluso ese mismo día en el cual estuvimos en ese territorio con esas personas, le llegó una llamada a la persona que estaba ahí organizando el territorio lenca, y fue muy fuerte porque nos comentó, es que están entrando policías a tratar de revisar las casas, y fue como, ¿por qué no? O sea, como bajos a preguntar por qué, y no respondió, que justo entran y tienen como esa estrategia para robar documentos y así después crear propiedades a título de ellos, como si fueran compradas por ellos, o sea, crear documentación falsa para poder seguir adquiriendo propiedades en esa zona, porque ellos son, pues sí, ¿no? Como personas de fuera, y es por eso que también se lucha, por ese libre derecho a la autodeterminación que está, y es algo que vimos en la caravana mesoamericana, es la misma afectación a la vulneración de los derechos de autodeterminación, de autonomía de los pueblos, y también surge la caravana, y el por eso que estamos aquí, y el por eso que es y por eso responder con cultura, con diversidad, también es la respuesta, más allá de la pregunta. Eh, Porque son estos territorios a los quienes no les han hecho consultas, y las consultas que se hacen han sido para legitimar este mismo sistema que termina por despojarle sus tierras. Entonces, pues eso, seguimos trabajando en este informe. Presentamos una primera versión acá en Costa Rica, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se enuncian estas denuncias. También hicimos entrega de demás documentación, porque el hecho de estar en esas instancias, que son como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que ya pasamos todas las instancias que hay en nuestros países para exigir su justicia. En México es la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son organismos que tienen denuncias desde hace más de 20 años y no han procedido. Entonces es inimaginable pensar que nuestros sistemas de justicia en nuestros países son tan ineficaces, eh, que recurrimos a estos otros organismos internacionales para exigir una justicia que no se está dando en nuestros territorios. Apenas hace un par de días, la ONU declaró que pudiera haber en México desapariciones sistemáticas, y es como por un mismo sistema que facilita esas mismas desapariciones, que no investiga. Apenas hace un par de días se encontró otro rancho con 98 cuerpos. Hace un par de semanas en México, también en Jalisco, en la misma región, se encontró otro rancho con cientos de zapatos, con cientos de camisas y demás. Y es por eso que estamos aquí, para exigir justicia no solo climática, sino exigir justicia social, justicia por nuestros desaparecidos, por nuestros muertos, justicia por los árboles, justicia por las especies que hoy también están muriendo. Y esa es nuestra respuesta. Seguimos articulando desde acá, y le dejo el micrófono ya. Sí, pues es importante pues unir las luchas, ¿no? Muchas veces creemos que nuestra lucha es la más importante, lo más urgente, y sí lo es, pero muchas veces pues tenemos muchos enemigos en común, mucha gente, los que nos quieren extraer valor, pues es algo que compartimos, ¿no? Entre movimientos feministas, indígenas, movimientos de base, a nivel internacional. Entonces es importante pues tejer esperanza en conjunto porque pues la unión es lo que nos va a dar nuestra fuerza. Caminar la esperanza en un mundo que parece al límite. Yo incluso estuve hablando del mundo multipolar y creo que tengo que reevaluarlo. Es hegemónico, es un sistema hegemónico.
la potencia que sea es completamente hegemónica, va por lo mismo, va por los recursos, no le interesan los derechos, no le interesan los pueblos. Nos toca unirnos, nos toca articular las luchas y hacer ver esas otras cosmovisiones. Creo que por ahí, creo que ante lo que decías ahora, el colapso civilizatorio, el sur global tiene la salida. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Ali. Estaremos muy atentos a toda la información que se pueda y podamos también apoyar en la circular para trabajarla y para lograr mayores compromisos de movimientos, organizaciones sociales y universidades. No hablamos de ellas. Tienen un compromiso grande en no seguir formando profesionales para aceitar este sistema. Muchas gracias.